Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar un tiempo para que se comiencen a unir las personas. Estamos muy puntuales, son las 9 de la mañana, así que creo que comenzaremos a correr un video de Portugal mientras todos se van incorporando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rosalía. Me es muy grato poderles presentar a Rosalía, director gerente de Arish, y a Tomás Asís Teixeira, partner socio de la empresa de abogados CCA de Lisboa, que tienen varias oficinas también en Porto y en otras ciudades. Es un estudio de abogados bastante grande e importante en el país de Portugal. Creo que ahora estamos sí como teníamos hace unos 5 minutos conversando con Rosalía, que estamos contra el tiempo, que las personas que realmente estén interesadas, sí es el momento ahora de ponerse en contacto, puesto que si bien es cierto, nosotros y el gobierno de Portugal está actuando bastante rápido con la aplicación de la aprobación de las aplicaciones, esto toma su tiempo. Entonces, estamos contra el tiempo quien realmente quiera participar y tener un pasaporte europeo que realmente incluye todos los beneficios que uno puede imaginarse y más allá, es el momento. Le doy paso a Rosalía para que comience con la presentación. Por favor, cualquier pregunta será respondida al final, cualquier consulta, estamos abiertos, tanto Rosalía, Tomás y yo, y también si desean una reunión acá en mis oficinas, encantado de poderlos atender. Gracias, Rosalía. Gracias a Tinela. Muchas gracias por tenernos hoy por aquí. Antes de hacer una presentación a la empresa, a mi persona, sí que me gustaría comentar en lo que has dicho. Yo creo que es importante porque la inmigración es algo que ha existido históricamente desde siempre, ¿verdad? Pero ese concepto de inmigración moderno, yo creo que la forma que ha evolucionado es más en tener el derecho en lugar de pues, el mudarnos realmente, el poder tener esta segunda residencia, poder tener ese segundo pasaporte para si uno lo quiere utilizar, utilizarlo, pero sin tener que tener pues una plan a corto plazo de mudarnos, de mover a nuestra familia. Y esto es lo que se llama ahora comúnmente el Plan B. ¿Y por qué damos tanta importancia a esta última oportunidad de poder acceder al programa de Portugal? Portugal es el único país de Europa que nos va a permitir acceder a un pasaporte europeo sin mudarnos al país.
Hay otros programas en Europa, pero todos esos programas, si nosotros queremos tener un pasaporte europeo, vamos a tener que mudar a nuestra familia, vamos a tener que pagar impuestos en ese país, vamos a tener que pues, organizar nuestra vida de una forma muy diferente. Portugal no. Portugal es el único país que existe ahora mismo y que dentro de poquito va a dejar, de hecho, de existir, que nos da esa posibilidad de tan solo con una inversión, y lo que le presentamos hoy son inversiones inmobiliarias que nos dan esta posibilidad, tener una residencia europea por si queremos utilizarla y si no, no tenemos obligación de hacerlo y en 5 años aplicar a nuestro pasaporte. Este es el grandísimo valor que aporta Portugal. Tomás les va a hablar de esto en detalle, él es el experto en esta materia y por mi parte yo les voy a presentar las oportunidades inmobiliarias que les van a dar acceso a todos estos beneficios. Tomás, ¿algo que quieras añadir por tu parte? Mira, Rosalía, gracias Nela y gracias Rosalía. Mira, decir y hablar un poco de lo que comentabas, que ese es un programa que puede funcionar como verdadera planificación sucesoria para una familia. Es decir, que teniendo el pasaporte portugués en 5 años, ese pasaporte para las personas que ya lo tengan, si sus hijos, puede ser pasado a sus hijos que nazcan. Entonces, es hacer planeamiento sucesorio para muchas generaciones y tener la oportunidad de entrar en el programa por la vía de inversión inmobiliaria, que es la vía principal, eso va a dejar de ser posible. Entonces, por eso vamos a hablar tanto aquí de urgencia y de necesidad de trabajar rápido y es solo por eso, porque entendemos las oportunidades que existen al día de hoy con inversión inmobiliaria y sabemos que esas van a terminar. Y entonces, por eso vamos a insistir tanto en la idea de que se haga la inversión rápido y no por cualquier otra razón. Además de eso, les explicaré todo en Yo el webinar. quería, gracias Tomás, yo quería agregar a las personas que nos están escuchando que la mayor cantidad de compradores han venido obviamente Latinoamérica, pero Estados Unidos e Inglaterra, eso es uno. Y dos, que sí, ha sido totalmente anulado en todos los países de Europa. El único que queda ahorita es Portugal. Italia ya no anuló, Grecia ya no tiene pasaporte, España también anuló, entonces, y bueno, Malta y todos los demás países. Ahora, el único país que queda en la Comunidad Europea es Portugal. Eso nada más, Rosalía y Tomás, muchas gracias. Muy bien, fantástico. Pues con esto vamos a empezar a hablarles un poquito más del programa y de Portugal para aquellos que no hayan estado. Lo primero de todo, presentarles a la empresa que represento y a mí misma. Yo soy, como decía Nela, Rosalía, directora de ventas y parte de la junta directiva de Aris Capital Partners. Y nuestra empresa es una empresa de desarrollo inmobiliario, pero también de inversión. Esto es, digamos, lo que está en el centro de la empresa, en la forma en la que surgió en Reino Unido. Más de 12 años de actividad y con los primeros años de actividad centrados en el desarrollo de activos comerciales, principalmente residencias de estudiantes, residencias de la tercera edad, edificios de oficina, todos ellos desarrollos para nuestro propio portfolio, con la intención de estabilizar las rentas y hacer salidas institucionales, no con inversores retail, sino pues a nivel, digamos, de inversión de volumen. Es a partir del anuncio de Brexit que decidimos expandir nuestro portfolio al resto de Europa. Estudiamos muchos de los países y cuáles nos daban más seguridad y mejores oportunidades, y fue Portugal el que nos atrajo. Nada que ver con inmigración en aquel momento, era más como digo, un objetivo de diversificación de nuestro propio equity. Portugal, además, nos invitó desde Lisboa para el desarrollo de su residencia de estudiantes y esto fue lo que nos llevó a abrir oficina, a contratar a nuestro equipo técnico y a conocer muy en detalle las oportunidades que el país nos ofrecía. Una de las mejores oportunidades que valoramos en su momento fue la rehabilitación de edificios antiguos, edificios sobre todo localizados en localizaciones absolutamente prime, céntrica, que necesitaban rehabilitación y que además el gobierno ofrecía grandes beneficios para aquellas empresas que lo hiciesen.
uno de esos beneficios fue el que nos atrajo a la industria de la Golden Visa y lo que ha dado la posibilidad a muchos de nuestros clientes de tener acceso a este programa. Y es que a través de la rehabilitación de estos edificios, el gobierno da la posibilidad de minimizar la inversión que se realiza para el programa. Tomás va a dar detalle en este sentido. Solo decirles que por nuestra parte tenemos más de 500 clientes con éxito en su Golden Visa y además estamos en 12 proyectos realizados en Portugal. Tenemos toda la información y Elena tiene toda la información de edificios completados para que vean en detalle. Somos muy reconocidos por la calidad que hacemos, por el detalle y por el diseño. ¿Qué nos llevó a invertir a Portugal y qué sigue atrayendo a nuestros clientes? Una economía robusta, sólida y diversificada en el país, un gobierno estable y que sobre todo fomenta la inversión extranjera y un mercado inmobiliario emergente que está en crecimiento. Portugal es un país de Europa, por supuesto, de la Unión Europea, un país relativamente pequeño, algo más de 10 millones de habitantes, pero moderno, internacional. Cuando viajamos a Portugal nos llama la atención que los portugueses, además de hablar su lengua materna, portugués, por supuesto, hablan de forma absolutamente fluida el castellano y el inglés. Más del 60% de la población, como es el caso de Tomás, pero nos encontramos médicos, abogados, personas de los hoteles, de las tiendas, incluso el conductor que nos lleva al hotel cuando salimos del aeropuerto, prácticamente todos tienen una fluidez importante tanto en castellano como en inglés. Una calidad de vida altísima, pero un coste de vida muy asequible, algo que lleva a elegir Portugal como uno de los mejores países para retirarse. Muchísimos europeos y muchísimos americanos eligen a Portugal como el país para retirarse y esto, por supuesto, trae una cantidad de expatriados importantes con poderes adquisitivos. Veremos qué influencia tiene y qué impacto tiene esto. Otra cuestión que llama mucho la atención de Portugal es sus infraestructuras. Es un país absolutamente moderno. Carreteras, trenes, universidades, hospitales, todos de primerísima calidad. Y esto es especialmente importante porque son de uso público. Es decir, si yo consigo una residencia porque hago una inversión en inmobiliario y tengo mi Golden Visa, tengo esa posibilidad de vivir en Portugal y de utilizar todos sus servicios públicos gratuitos, incluido su sanidad, incluido su educación. Educación que a nivel universitario es prácticamente en todas las universidades y carreras en inglés. Un gobierno, como decíamos, estable, con una democracia desde el 1976, una democracia que se ha ido alternando entre poderes políticos de derecha y de izquierda, pero muy centro, no lo que conocemos y lo que en los últimos años hemos visto en Latinoamérica, sino unos partidos políticos muy progresivos, con un carácter inclusivo por naturaleza y que además han sido siempre cooperando entre las dos partes. Prueba de ello es también que tenemos un país extremadamente seguro. En cuestión de estadísticas internacionales, Portugal es el tercer país más seguro del mundo y esto solo es detrás de Islandia y Nueva Zelanda. Islandia y Nueva Zelanda son países muy poco poblados en los que es naturaleza y animales, pero la población es muy pequeña en comparación con Portugal, que es un país europeo y que aunque la población es pequeña es porque el territorio es pequeño, pero es algo súper llamativo la seguridad que tiene. Una economía en crecimiento, como decíamos, desde la recuperación de la crisis financiera del 2008-19 y el 2008-2009, perdón, Portugal ha sabido recuperarse de forma que se posicionó en el top de la lista de crecimiento en los últimos años, pero no solo un crecimiento alto que ha registrado, sino un crecimiento basado en una diversificación muy importante en los diferentes sectores. Es decir, Portugal no es un país que dependa del turismo, no es un país que dependa del sector inmobiliario. Ambos sectores son fuertes, pero no son lo más significativo, no son los más relevantes. De hecho, Portugal es un país con un sector manufacturero muy relevante, textil, metalúrgico. Portugal también es el primer productor de corcho a nivel mundial. Y en los últimos años, Portugal se ha distinguido como el país tecnológico de Europa.
Tanto es así que tenemos grandes nombres de empresas multinacionales que han establecido recientemente sus divisiones tecnológicas o sus centrales europeas en el país portugués. No solo tenemos empresas, tecnología, conocimientos, no solo tenemos las personas físicas que se retiran en Portugal, tenemos además un país que está de moda, un país que atrae celebrities, que atrae personas con unos patrimonios importantísimos, buscando esa seguridad, esa privacidad, esa calidad de vida, ese clima y buscando además unas ventajas importantísimas fiscales que Portugal nos ofrece. Portugal es el país más atractivo fiscalmente de toda Europa, el que tiene más ventajas. ¿Y esto cómo lo vemos? En la migración millonaria de familias millonarias, Portugal es el país de toda Europa que más familias millonarias atrae cada año. Como decimos, sí, por supuesto que la seguridad, la privacidad, el clima, la calidad de vida, la belleza del país son importantes, pero no nos engañemos, lo clave para estas familias es tener un sistema impositivo que sea amigable y que tenga ventajas para su movilidad. Y con esto completamos el conocimiento general de Portugal. Por supuesto, estamos disponibles para más preguntas, pero pasamos ahora a tres datos relevantes del mercado inmobiliario y de ahí a la parte del programa de la Golden Visa. Con todos la migración de poder adquisitivo que tenemos a Portugal y con un país que decíamos en crecimiento, además con las tasas más reducidas de desempleo de toda Europa. Tenemos un mercado inmobiliario que ha crecido constantemente desde el año 2014 hasta el día de hoy. Tenemos crecimientos anuales de entre el 5 hasta el 14%. Y esto es de forma anual, dependiendo de cada año. El año pasado, un 9,9%. Lo importante, a pesar de estos crecimientos, a pesar de que tenemos desde el 2014 crecimientos constantes, seguimos muy por debajo del resto de Europa. Seguimos por debajo de otras capitales europeas de forma injustificada. Y esto es por lo que no solo nosotros, sino que las grandes empresas de advisory de la industria nos dicen que Portugal es el país para invertir, esperando ese efecto de ajuste, ese efecto de pull to par, de ajustarse al resto de los precios europeos, de tener esos precios al alza. Muchas gracias y les dejo ahora con Tomás para aprender más del programa Golden Visa. Gracias, Rosalía. Bueno, siguiendo lo que hablábamos y otras de las ventajas de Portugal, además de todas las que Rosalía habló, es el programa del Visa de Oro, que como les comentaba, es un programa que va a terminar, pero fue un programa que va a terminar en la parte de inversión inmobiliaria, pero que es un programa que tuvo un impacto enorme en la economía portuguesa. Para que se tenga una idea, el programa existe desde 2012 y hasta el día de hoy en inversiones varias, pero la mayor fue siempre la inmobiliaria. En Portugal el monto de la inversión es superior a 6,8 mil millones de euros, que es un importe completamente impactante para un país y una economía como la portuguesa. Seguimos, José. Perdón. Bueno, y la Golden Visa es básicamente una visa que permite a la gente que la tenga vivir en Portugal y empezar un camino para tener un pasaporte portugués, que es el mismo que tener un pasaporte europeo. Pero ese tipo de visa se llama Golden Visa porque implica inversión, o sea, la condición inicial y esencial para que se pueda tener la visa es hacer una inversión. Hay varios tipos de inversión que se puede hacer bajo el Golden Visa, como invertir medio millón de euros, 500.000 euros en un fondo de capital de riesgo, hacer inversión en empresas en el importe de 1 millón de euros, creando puestos de trabajo. Bueno, pero aquí lo que nos ocupa y lo más importante para el contexto de nuestro webinar es la inversión en propiedad inmobiliaria.
y sobre todo la inversión en propiedad inmobiliaria de la forma o en la forma de los 350.000 euros que José Ariel comentaba hace poco o de los 280. Pero básicamente lo que pasa es que si nosotros invertimos en una casa o en un apartamento 500.000 euros, podemos aplicar para la Golden Visa. Si hacemos lo mismo, pero en una zona de baja densidad poblacional, que son zonas como el nombre indica, que tiene menos gente, menos presión urbanística y inmobiliaria, el importe pasa a 400.000 euros, hay un descuento de 20%. Y después tenemos otro tipo de inversión que es también inmobiliaria, pero es una inversión que es más barata porque el inversor de Golden Visa hace una contribución para lo que llamamos la renovación del tejido urbano portugués. Y por eso se habla aquí en el importe de 350.000 euros, que pasa a 280 si la inversión es hecha en zonas de baja densidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es que el inversor de Golden Visa lo que está haciendo es comprando un inmueble que tenga más de 30 años o que esté en lo que llamamos zonas de rehabilitación o renovación urbana, y después con esa inversión que tendrá una doble componente, una de inversión y otra de recualificación o reconstrucción de los inmuebles, el inversor está contribuyendo para mejorar el patrimonio inmobiliario portugués. Solo un punto aquí, si ustedes conocen Lisboa y se conocieron Lisboa en 2010, 2009 y la ven al día de hoy, una gran parte de la contribución de la renovación de las ciudades de Lisboa, y ahora se hace en otras, fue por los inversores de Golden Visa. Entonces, eso, Lisboa tiene una cara nueva casi en resultado de la recuperación de la inversión de los inversores de Golden Visa. Seguimos, José Díaz. Bueno, entonces, ¿pero qué es la Golden Visa? Ya sabemos que tenemos que hacer una inversión y que esa inversión nos da una visa que empieza un camino para tenernos un pasaporte. Importante pero que es la cosa distinta que la Golden Visa nos confiere. Mira, nos da el derecho de trabajar, vivir en Portugal, de viajar libremente sin necesidad de visa por todo el espacio Schengen. Es una visa que no tiene ningún impacto tributario, o sea, si ustedes por tener la Golden Visa no van a ser tributados en Portugal, aunque claro que si hay ganancias de cosas de alquileres o cosas así, eso sí tendrá impuestos en Portugal, pero nada más impactará vuestra vida, o sea, todo lo que es vuestra vida tributaria en Perú no cambia por tener la Golden Visa. Y un punto muy importante también, que es con una inversión nosotros podemos incluir nuestros hijos menores, nuestros hijos mayores, aunque sean dependientes, y tendrán que ser dependientes durante todo el tiempo de la visa, y también nuestros padres y nuestros suegros que tengan más de 65 años o que sean dependientes también de nosotros. O sea, si tenemos con una visa y con una inversión, podemos incluir el inversor o su mujer, su familia, sus padres, sus suegros. Entonces, con una inversión se puede lograr obtener o empezar el camino para mucha gente de la familia. Lo que necesitamos en términos de documentación para que se tenga la Golden Visa es, por un lado, hacer la inversión, esa es la primera cosa, y después es fácil, tener el pasaporte en vigor. Las personas que hacen parte de la presentación para Golden Visa no pueden tener antecedentes penales, y tendrán que cumplir la obligación, y aquí está una de las grandes diferencias del programa de Golden Visa portugués, como comentaba José en el inicio, es que el inversor y su familia solo tendrán que pasar 7 días al año en Portugal. O sea, es pasar unas vacaciones de 7 días al año en Portugal, y con eso empezamos un camino para tener un pasaporte portugués, que es el mismo que decir tener un pasaporte europeo. Y eso nos parece a nosotros que es el gran secreto del suceso de la Golden Visa, portuguesa, la flexibilidad que confiere a los inversores. Gracias, José. Bueno, entonces, hacemos la inversión, hacemos la presentación de la Golden Visa y tenemos la Golden Visa emitida.
pasados 5 años tenemos dos opciones que no son alternativas, son complementarias. O sea, podemos aplicar para residencia permanente, que es básicamente el mismo que la Golden Visa sin las obligaciones que la Golden Visa implica. O sea, sin la obligación de manutención de la inversión durante todo el tiempo. Es convertir la Golden Visa en una visa normal y después poder vivir en Portugal sin ningún problema. En la alternativa, podemos aplicar para la ciudadanía portuguesa. Y ahí, y este es el gran plus de todo el programa de Golden Visa. ¿Por qué? Porque con 7 días al año tenemos un pasaporte portugués que es un pasaporte europeo. Eso nos da, da al inversor y a su familia total flexibilidad en su vida. Les doy un ejemplo. Si mañana la Golden Visa les permite vivir y trabajar en Portugal y viajar en el espacio Schengen sin problemas. El pasaporte portugués les permite vivir y trabajar en todos los países de la Unión Europea. Si mañana yo me quiero ir a Madrid, España, a trabajar y vivir, yo puedo irme sin problema. Basta alquilar un apartamento y ya está. Y hacer un registro con el alcalde y ya está. Y eso pasa con España, con Francia, con Italia, con Alemania, con todos los países de la Unión Europea. Entonces, en el momento que ustedes tengan el pasaporte europeo, hay una total flexibilidad para poder estar en Portugal o en cualquier otro país de la Unión Europea. Y eso es muy importante. Hay otros temas importantes como el tema de la educación, el tema de la salud. Todo eso ustedes tendrán derecho con el pasaporte portugués y con el pasaporte europeo. Un estudiante que sea no europeo va a pagar mucho más que un estudiante que sea europeo. Ejemplo, si yo tengo 2 hijas, si una de mis hijas o las dos quieren estudiar en España, yo pago el mismo que pagaría un ciudadano español para mis hijas estudiaren. Si ustedes al día de hoy, sus hijos peruanos quieren estudiar en España, van a pagar mucho más porque son no europeos. Y pienso que vamos a ver un video sobre este tema. Pero el importante aquí es entender que la flexibilidad que una inversión inmobiliaria, que es al final del día una inversión inmobiliaria, la tenemos, somos dueños de un inmueble, somos dueños de parte de un inmueble. Con esa inversión tenemos la posibilidad de abrir muchas puertas para nuestra familia. Después aquí está lo que se paga en términos de tajas y importes. Eso se paga al gobierno. Y aquí está la media. Eso no se paga todo de inmediato, se paga durante los 6 años de la Golden Visa. Pero aquí tenemos el coste más o menos típico para una familia de 4 personas durante los 5 años de la Golden Visa sería más o menos 54.000 euros. Por persona serían 13.370 euros por 5 años. Tomás, creo que ahora es el vídeo al que te referías, ¿verdad? De los ahorros de estudios. Vamos a ponerlo que es algo importante para la audiencia. ¿Sabías que los estudiantes no europeos pagan más de 10 veces por las tasas de la universidad que los estudiantes europeos por exactamente la misma licenciatura en Europa? Sí, lo has escuchado correctamente. Brandon de Irlanda paga 3.000 euros de tasas por año por la universidad, mientras que Mateo de Chile paga 45.000 euros. Los dos estudian medicina en Dublín. Lo que es más preocupante, es posible que Mateo, como estudiante no comunitario, no pueda trabajar en Europa después de graduarse, aunque así lo quisiera. Entonces, como padres, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. ¿Conoces el programa de Golden Visa en Portugal? 1. Invierte 350.000 euros en una de nuestras propiedades. 2. Obtén tu tarjeta de residencia portuguesa. 3. Visita Portugal 7 días al año durante los próximos 5 primeros años. 4. Solicita la ciudadanía portuguesa y adquiere plenos derechos europeos de forma perpetua para ti y tu familia, incluso para las futuras generaciones sin limitación alguna. Date prisa y sé uno de los privilegiados en disfrutar de esta oportunidad. Creo que esto es clave. Muchos de nuestros clientes tienen los niños pequeños y van a poder beneficiarse de estos beneficios y tener esa tranquilidad de que pase lo que pase, cual sea su situación económica, financiera, los hijos van a poder tener acceso a la universidad.
Pero para aquellos que ya tienen a los hijos mayores y dicen, parece que no llego a tiempo, en realidad sí llegamos a tiempo. No nos olvidemos de algo muy importante que ha dicho Tomás. Esto es un derecho perpetuo, esto pasa de generaciones en generaciones. Si nosotros conseguimos ese pasaporte portugués, si nuestros hijos tienen ese pasaporte portugués, ellos se lo van a dar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Es decir, dentro de 500 años nuestros descendientes van a seguir siendo portugueses. Imagínense entonces el acceso que tiene a la universidad, los beneficios, los ahorros, pero sobre todo la tranquilidad. Es decir, el saber que sea cual sea la situación que vayamos a tener financiera, ojalá y sea cómoda y que tengamos poder de elección, pero incluso aunque no lo fuese, tenemos la absoluta seguridad y tranquilidad de que nuestros hijos van a tener universidades muy buenas para poder elegir y para poder asistir. Es como comprar un seguro perpetuo para todas nuestras familias. Rosalía, solo añadir un punto que todavía no está ainda aprobado, pero el gobierno en ese fin de semana presentó muchas medidas para los jóvenes y una de las medidas fue que las universidades serían gratuitas, las públicas serían gratuitas para la gente que después que termine de estudiar siga trabajando en Portugal. O sea, si trabajan en Portugal, si estudian en Portugal y trabajan en Portugal, pagan el precio de la universidad, que básicamente es más o menos 1.500 euros por año, y después reciben ese importe anualmente cuando empiezan a trabajar. Entonces, es otra cosa más para añadir que la verdadera la preocupación que tenemos al día de hoy con la educación y también con la manutención y retención de talento aquí en Portugal. Seguimos. Muy bien. ¿Sabía? Hablamos, ¿verdad?, de cuál es la situación del gobierno y qué es lo que queda en cuestión de tiempo. Tomás. Mira, como hablamos, el programa está terminando. Y yo les voy a hablar de fechas y voy a hacer la mejor previsión que pueda. Pero básicamente lo que sabemos es que la ley va a ser votada en el Parlamento portugués el día 21 de septiembre. Yo diría que después que sea votada, después que sea votada, tendrá que ser aprobada por el presidente de la República. Yo diría que para eso tardará una semana. Nos pone en el 28, 29 de septiembre. Y yo diría que después tarda más 4 o 5 días para que la ley sea publicada y después que entre en vigor, que será el día siguiente al de la publicación en el boletín oficial del gobierno. Es decir, que yo diría que tendremos que trabajar muy rápido para que vuestros pedidos de Golden Visa y vuestra inversión esté completada hasta el final de septiembre, el 29 de septiembre, para después, si hay algún retraso por, mira, un documento que no tenemos, un certificado de registro criminal que no se pase, tengamos más 1 o 2 días o 3 días para que se pueda presentar. Pero yo diría que realísticamente el 29 de septiembre sería la fecha esencial para cumplir con todas las inversiones. Decir otra cosa también muy importante. Nosotros estamos aquí con Irish, que somos parceros, pero nosotros somos independientes de Irish. Pero la ventaja es que, como tenemos muchos clientes juntos, ya logramos negociar con Irish de antemano las cláusulas protectivas para la gente que está invirtiendo en un momento que la Golden Visa está terminando. O sea, nosotros conseguimos, es posible que nosotros hagamos la conclusión de vuestra inversión en un plazo de 10 días o 11 días, lo que sea, pero muy rápido, porque todo ya está negociado y acordado con Irish en términos de contratos, de due diligence, de lo que sea, y por eso el proceso de inversión es mucho más rápido. Entonces, por eso decimos que
es posible hacerlo, hoy es el 11, hasta el 29 tenemos más o menos 20 días y lo podemos hacer si ustedes deciden, no es ya, pero mañana o el día después de mañana, ainda se puede hacer. Yo solo quería pasar esa idea de que después del 29, sí, eventualmente se podrá hacer por 1 o 2 días más, pero yo diría que trabajar para el 29 con la eventualidad de tener 1 o 2 días más, pero yo diría que sería eso. Fantástico. Pues ahora que ya sabemos cuáles son las ventajas del programa, cuánto tiempo tenemos, que es la última oportunidad que vamos a poder para acceder a estos beneficios, vamos a hablar de las inversiones inmobiliarias que nos dan acceso a todo esto. Y lo primero que tenemos que entender es que no todas las inversiones inmobiliarias nos van a dar acceso a la Golden Visa. El gobierno ha definido muy bien cuáles sí y cuáles no. Lo primero que hemos hecho, o que ha hecho el gobierno legalmente, es dividir o inversiones comerciales e inversiones residenciales. Inversión comercial nos da más flexibilidad porque nos permite invertir en cualquier territorio del país portugués, en las zonas más prime, en las ciudades más grandes o los pueblecitos más pequeños donde nosotros creamos conveniente. Ahora bien, si lo que queremos es una inversión residencial, si yo quiero un apartamento, si yo quiero una casa, ahí sí que voy a tener restricciones. Tengo que ir a las zonas menos pobladas. No podré elegir la capital, no podré elegir las ciudades mayores, no podré elegir los mercados más importantes. Vamos a presentarles hoy una oportunidad en cada una de las opciones. La oportunidad comercial, la oportunidad residencial. Muy diferentes entre sí, aunque las dos, por supuesto, tienen al final el objetivo último de poder acceder al programa y de, además, proteger su capital y ofrecerle la mejor rentabilidad posible. Con la oportunidad comercial tenemos la tranquilidad. Sí. Antes de que continúes, si pudieras comentarnos, cuántas unidades te quedan en la comercial ahorita que vas a comenzar? Mira, en la comercial nos quedan 13 unidades de 135 y en la residencial de 93 nos quedan solo 4. Ok, gracias, Rosalía. Eso es muy importante. Bien. Sí, por supuesto. La oportunidad comercial nos permite estar en la zona más absolutamente prime de todo Lisboa y por defecto de todo Portugal, porque Lisboa es la capital de Portugal. La zona que ven en verde es la zona del Central Business District, del CBD1, que es el centro de negocios de la ciudad, donde tenemos los hoteles de 5 estrellas, las marcas de lujo, donde tenemos los despachos más importantes de bancas de inversiones, de abogados, de médicos, de los negocios que no necesitan grandes dimensiones. Los que necesitan grandes dimensiones necesitan moverse un poquito más lejos, pero aquí es donde encontraremos ese código postal de oro, esa tarjeta de visita de prestigio y el metro cuadrado más alto de todo Portugal, tanto en residencial como en comercial. Y, por supuesto, esas zonas que, desde el punto de vista de inversión inmobiliaria, vamos a llamar zona blindaje, zona protegida. Pase lo que pase a nivel económico, siempre son en las zonas más protegidas, donde los fondos de inversión, los fondos de pensiones van a querer invertir. Y es por eso por lo que nosotros hemos querido dar acceso a una inversión que proteja nuestro capital, que sea sólida, que nos dé las mejores oportunidades de apreciación, pero que a la vez tenga este beneficio. ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo en un edificio de oficinas, un edificio que tiene un solo título de propiedad, es decir, propiedad vertical, que yo, si invierto, voy a ser copropietario, un total de 135 inversores. De los 135 inversores, como les decíamos, nos quedan unidades muy, muy limitadas y seguramente en la próxima semana ya estén todas vendidas. Tenemos una inversión de 350.000 euros mínima. Hay algunos inversores que han hecho más de un ticket. Y esta es la inversión que les va a dar acceso a la Golden Visa. En Lisboa no se puede invertir menos de este importe. Un edificio que existe, que vamos a rehabilitar. Y esto es lo que nos permite bajar de los 500.000 euros estándar a 350.000 euros. Hacemos la inversión, registramos la inversión en el registro de la propiedad,
Tomás y su equipo hacen la aplicación a la Golden Visa y durante 7 años reciben los flujos de rentabilidad. En el año 8 hacemos la recompra, una recompra a precio de mercado menos los gastos transaccionales que son del 10%. Con lo cual, una inversión absolutamente pasiva, tengo la entrada, tengo la salida, todo estructurado. Hago mi salida cuando tengo mi pasaporte y durante los años que tengo la inversión tengo rentabilidad. Absolutamente sencillo, con la tranquilidad de estar en el centro ciudad. Algo que no tengo que estar manejando yo mismo. Le vamos a dar 2 opciones de rentabilidad. Hablaremos de eso, pero antes de todo que conozcan algo más de la localización y por qué esto es importante cuando preveo cuál es el valor que puedo tener de salida. Estamos rodeados de todos los inquilinos AAA. Como les decía, asesorías internacionales, bancas de inversiones internacionales, los médicos y abogados y profesionales más prestigiosos, y de hecho cuando vemos el mapa de todos los inquilinos AAA de Lisboa, vemos que la gran concentración está en el centro de negocios donde nosotros estamos situados. 3 paradas de metro de las más relevantes que nos hacen que tenga accesibilidad a todos los empleados desde cualquier parte de Lisboa. Les hablábamos de que nuestra localización tiene la concentración más importante de las marcas o las firmas de moda de lujo. Aquí ven cuáles podemos encontrar a 5 minutos en la Avenida de Libertad, que está andando desde nuestra localización: Versace, Armani, Cartier, Escada, Louis Vuitton, todas ellas. En Europa, pero particularmente en Portugal, hay una sola calle en todo el país que tiene esta concentración y es aquí. No hay ninguna otra calle, no hay ninguna otra localización donde podamos encontrar estas firmas y están aquí. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación? El objetivo de la rehabilitación es convertir este edificio de oficinas, que a día de hoy, como digo, existe y existe como oficinas, modernizarlo, convertirlo en un espacio abierto, un espacio con todos los servicios de alto nivel para un concepto de coworking. ¿Quiénes son nuestros competidores y por qué creemos que hay una oportunidad tan grande en este sector? Tenemos aquí en pantalla 6 de los más relevantes, todos ellos entre el 95-100% de ocupación y con precios muy relevantes por escritorio por mes. WeWork, la firma, la marca por excelencia del coworking, va a abrir en los próximos 2 meses sus primeros edificios, su primer centro de coworking en Portugal, a 8 minutos de nuestro centro y de hecho menos céntrico que nosotros. ¿Qué nos gusta además de invertir en comercial y qué les da tranquilidad a muchos de nuestros inversores? Las valorizaciones de comercial, las evaluaciones de inmobiliarias son absolutamente objetivas. Lo que se hace es capitalizar las rentas, tenemos valores absolutamente transparentes y objetivos de cuáles son las rentas en la localización, cuáles son las rentabilidades y esto es una fórmula para todos los edificios. No es una cuestión subjetiva como a veces puede ser en las valorizaciones residenciales. De hecho, cualquiera de las grandes firmas de la industria, Savills, JLL, CBRE, tienen todos los trimestres un reporte que nos dicen estos son las rentabilidades, estos son los precios y así es como se valoran los inmuebles del centro de negocios de Lisboa. Esto mismo nos va a permitir entender cuáles han sido las evoluciones de pasado y con esto poder evaluar qué podemos estimar para los próximos años. Si yo tengo una salida en 8 años desde hoy, uno de los ejercicios que puedo hacer es qué ha pasado en los últimos 8 años y cómo puede esto decirme o darme una referencia de lo que puede pasar en los próximos 8 años. Hemos tenido un 39% de incremento acumulado en las rentas. Hemos tenido también un 42% de rendimientos o de las cifras de rentabilidad que se han ajustado, que es justo lo que quiero que se ajusten en los últimos 8 años. Si la misma tendencia se me repite, si pasa exactamente lo mismo en los próximos 8 años, el valor de mi edificio serán 69 millones y no 47 y mi participación 517.000 euros.
Recordemos, yo tengo un título de propiedad, es un título de propiedad como copropietario, es decir, mi nombre está en el título, junto con el resto de los propietarios. ¿Qué pasará si el incremento es más conservador? Hagamos un segundo nivel de aproximación conservadora. Si solo prevé un 3%, que solo es algo por encima de una inflación normalizada, el valor de mi edificio serán 59.600.000 con 443.000 euros por inversor. Vemos, por tanto, que tenemos dos posiciones, una basada en históricos, una conservadora, ambas me ofrecen rendimientos atractivos y sobre todo cuando miro Lisboa, cuando miro cómo están los valores con respecto al resto de Europa, veo que queda mucho crecimiento para poder tener esa equiparación con el resto de las capitales. Y esto no es Aris que solo lo dice, sino que encontramos noticias en la prensa continuamente que soportan Lisboa y Portugal como los países y las capitales de invertir esperando esos crecimientos. Como decimos, podemos estimar lo que va a pasar con el valor, con además una capacidad de optimismo importante por la tendencia que tiene el mercado y por esa, digamos, todavía posición por debajo del resto de Europa. Ahora bien, algo que sí que puedo tener con certeza es mi rentabilidad anual por alquiler. Dos opciones, una de ellas, 3 años fijo que tenemos para poder estabilizar los flujos de caja y a partir de ahí que tengan acceso a la rentabilidad completa que obtenga el edificio, o la opción 2, si ustedes dicen no, quiero todo fijo, también le vamos a dar. En la opción 1, 3 años fijo, el primero al 2% es cuando abrimos operaciones y será un poquito más bajo al 2%, pero a partir de ahí el 3% hasta el año 4, en el que ya estamos estabilizados y podemos esperar que la rentabilidad sea como un mínimo de un 4 y esto les daría 84.000 euros al final de los 8 años. Aquí sería estimado porque la única parte fija es los 3 primeros años. Para aquellos que quieran tener algo seguro, aunque esté por debajo de mercado, y que digan, me olvido y estoy completamente tranquilo y sé que, aunque no esté por encima del 3, tampoco está por debajo, pueden obtener 70.000 euros durante los 8 años totalmente fijo. Importante, para los que hagan la reserva de participantes del webinar y en los próximos 2 días solo tienen la posibilidad de tener la rentabilidad fija pagada por anticipado. En la opción 1 serían 28.000 euros y en la opción 2 70.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que podrían tener la totalidad de la rentabilidad pagada hasta 30 días después de su escritura pública y por lo tanto ayudar su cash flow, pero además tener riesgo cero en el alquiler que les estamos ofreciendo. Para subir esta oportunidad, absolutamente prime, zona privilegiada, acceso a la Golden Visa de 350.000 euros, 2 opciones de alquiler y además promoción de poder tener lo por adelantado en el momento de escritura. Aquí tienen algunas de las imágenes, un edificio absolutamente moderno, un concepto muy exclusivo, zonas ajardinadas, parking, zonas de recreo. Y con esto pasamos ahora a darles información de la oportunidad residencial. Una oportunidad que, aunque nos cumpla el mismo objetivo, el tener un acceso al programa, es diferente en naturaleza. En este caso están invirtiendo en un apartamento que ustedes tienen total control, pueden utilizarlo, pueden alquilarlo, pueden prestárselo a un amigo o pueden tenerlo completamente vacío. Lo que ustedes deseen es su propiedad. Ahora bien, lo que es muy importante en este caso es elegir la localización. Decíamos que el gobierno nos limita a los mercados principales y solo nos permite las zonas menos pobladas. Entonces tendremos que elegir de las zonas menos pobladas las mejores, las que sean elite, las que tengan una audiencia afluente local, una audiencia que también sea internacional. Nosotros estamos a 1 hora de Lisboa, en una comunidad, en una región que se llama Grândola, justo en el centro de ciudad
rodeado de un parque natural precioso y a 20 minutos de la playa. 8 playas diferentes que tenemos en media hora de coche. Campos de golf, restaurantes, hoteles y todos ellos de súper nivel. Una marca de lifestyle a día de hoy. Y no solo a nivel local, pero a nivel internacional. Forbes, The Traveler, The Guardian, hablan de Comporta, de la playa de Grándola, como una zona de lujo, una zona en la que sí todavía podemos encontrar oportunidades, pero que ya es una zona estabilizada y conocida como de lujo. Y esto nos lo representan también sus restaurantes de nivel elegante, sus restaurantes que además se han hecho grandes inversiones. Este hotel, por ejemplo, en el Parque Natural, Sublime Comporta, en la temporada alta llega a 1.000 euros por noche. ¿Qué otro dato nos resulta importante de Comporta como último dato de su localización? Justo lo que acabamos de ver, un parque logístico que se está construyendo financiado por el gobierno con más de 500 millones de presupuesto público, en el que va a haber 1.000 personas contratadas, además de toda la parte, digamos, de trabajo, pero con 1.000 personas con cierto nivel profesional y adquisitivo que van a empezar a trabajar en el parque logístico desde el 2026, fecha que además coincide con el momento en el que se va a hacer la entrega de nuestro proyecto. Sandhouse Comporta es un condominio residencial, 92 unidades. Aquí vemos, de hecho, los datos no están actualizados porque a día de hoy ya nos quedan solo 3 unidades. 3 unidades que todos son estudios. En su día había estudios, unidades de un dormitorio y 2 dormitorios. A día de hoy solo 3 estudios, todos ellos muy bonitos, con una terraza en el ático, todos compartiendo una piscina de 300 metros cuadrados, jardines, un gimnasio. Y aquí sí que tenemos un título de propiedad único para cada individuo, para cada propietario. Esto, además de tener grandes beneficios, también puede tener grandes responsabilidades. Al final es su apartamento y ustedes van a tener que decidir qué hacer con él y cómo prefieren gestionarlo. Para aquellos que quieran ponerlo en alquiler, vamos a ayudarles. Vamos a tener un gestor de la propiedad que les va a ofrecer el poder alquilarlo. Y si deciden hacerlo, su ingreso neto está estimado, y en este caso está estimado con ocupaciones muy conservadoras del 49%, está estimado en 12.000 euros antes de impuestos. Esto es después de descontar el resto de gastos de ese condominio, las utilities, electricidad, agua, los gastos de management. Estaría descontado, pero en este caso sí que son datos estimados, aunque sean conservadores. Podríamos hablar de que su rendimiento podría acabar siendo 10.000 o 15.000, porque estos son cálculos estimados dependiendo de las ocupaciones, y las ocupaciones pueden variar por año, por meses. Tenemos 3 edificios A, B y C. Las unidades que nos quedan disponibles son esta de aquí y estas 2 de aquí. Todas las 3 en el edificio B. Unidades que tienen muy fácil acceso al condominio, hay ascensores aquí y aquí, con lo cual es fácil bajar y ir a la comunidad para la piscina, el gimnasio. Todas las unidades vienen con una plaza de parking y un trastero dentro del precio. Y los apartamentos se dan completamente acabados con los electrodomésticos de la cocina y los muebles serían aparte. Las unidades que nos quedan son esta y estas 2 de aquí. Aquí ven el otro ángulo, con su terraza privada en el ático. Estos son los interiores, como digo, completamente acabados. Los muebles son opcionales a un coste adicional de 20.000 euros más IVA. Estas son las terrazas de los estudios con ático de las unidades que nos quedan disponibles. Con esto vemos un poquito más el proyecto. Y Nela, no sé si quieres crees que algo que nos ha quedado por añadir. No,
No, creo que ahí estamos bastante claros. Cualquier consulta igual pueden hacérmela a mí directamente, podemos reunirnos en mi oficina, que está en San Isidro, los invitamos, ¿no? Yo creo que estamos bastante claros en ambos proyectos, ¿no? Y la rentabilidad en el caso de Sosa comenzará, acá tenemos por si acaso los brochures, si ustedes lo desean también. En el caso de Sosa, estamos comenzando, es en el 2025 que, creo que eso es lo que quedaría por explicar, cuándo se estaría pagando la rentabilidad fija o variable. Vamos a ver, quien tenga acceso a la promoción se paga en 30 días desde en 30 días desde la escritura pública. La escritura pública se hace en cuanto tengamos la Golden Visa aprobada, con lo cual calculemos entre 9 y 12 meses, haríamos la escritura pública o un poquito más tarde, un poquito antes, dependiendo cuando esté aprobada. En cuestión del calendario, les voy a mostrar de nuevo el calendario para que vean cuándo se empiezan a devengar el alquiler. Déjenme que vaya a poner... Aquí verán que tienen todos los calendarios. Ahora, ¿desde cuándo se empieza a devengar? Desde el 1 de diciembre del 2025. Entonces, para aquellos que no tuviesen un pago adelantado, tendrían un pago anual con devengo desde el 1 de diciembre del 25 hasta el momento de la recompra. Ok, perfecto. Gracias, Rosalía. Creo que estaría bastante claro. En los dos proyectos súper claro. Tomás también muy claro. Muchas gracias a los dos. Cualquier Gracias. consulta, por favor, hacerla. Ya tengo, sí, una persona que me ha pedido una reunión con la cual voy a coordinar y otra persona más adicional. Entonces, estamos aquí para apoyarlos y para poder avanzar lo más rápido que se pueda. Muchas gracias. Gracias, Nada. Gracias, Rosalía. Gracias Gracias a todos. vosotros. Buenos días a todos. Buenos días a Gracias por todos. acompañarnos a Gracias. todos. Buenos días. Adiós, gracias. Gracias.